Entonces en el cuestionario pues me preguntaban qué altura había llegado en montaña, ¿verdad? Entonces ya ellos me responden, ¿verdad? Para decirme de que necesitaba hacer algo previo más elevado a esa altura y que pues ellos en sus planes tenían el Aconcagua, que son 6,996, o Manaslu, siempre en Nepal, que son 8,100. ¿Y cómo te vas a Aconcagua? Bueno, es parte del camino para llegar al Everest. Sí, que está en América del Sur, pero ¿en qué parte está Aconcagua? El Aconcagua está en Argentina. En Argentina. Sí, en Argentina. ¿Y ahí con quién lo haces? ¿Con quién te vas también? Sí, también me voy busco el equipo con el que voy a ir a Nepal. Ok. Entonces los busco a ellos. Entonces haz de cuenta de que viene esto en mi cabeza, ¿verdad? Que está ahí dándole. Y ya le digo a mi esposo, porque te digo, a veces digo cosas que él así como que, ay, ¿verdad? O sea, sí, está bueno, ¿verdad? Entonces, pero yo estaba ahí y yo le decía, es que quiero hacer el Everest, y empiezo a ver, ¿y qué tengo que hacer para ir al Everest? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, en mi cabeza, pues, empiezo a pensar, pero ¿cuándo lo podría hacer? Porque ahorita, pues, para ir al Everest, porque yo ya había como que estudiado, eran 2 meses, yo decía, pero ¿cómo lo puedo hacer si todavía la chiquita, ¿verdad? Bueno, los 3, de hecho, ¿verdad? Porque uno venía empezando la prepa, la otra en la secundaria, la otra en la escuela, y pues todas las vueltas. Yo decía, pero ¿cómo me voy a ausentar 2 meses? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo me preparo? Porque en mi cabeza era, pues tengo que ir por todo el mundo para prepararme, ¿verdad? Tengo que ir a otras montañas y empiezo a pensar en estas cosas y digo, no, en lugar de estar pensando demasiado, mejor voy a escribirles, porque una de las cosas que había hecho antes de irme al Pico de Orizaba es que vi un documental en Netflix. Okay. Yo creo que ahí fue también donde empezó la cosa. Vi un documental de un hombre que hizo los 14 picos más altos del mundo. El Everest es el más alto de esos 14 y él se llama Ninsdai Purja y él tiene un documental en Netflix que se llama Los 14 picos. Wow. Entonces, antes de irme al Pico de Orizaba, miré este documental como para animarme, ¿verdad? Yo siempre ando viendo cosas que me animen. Entonces, empiezo a ver el documental para el Pico de Orizaba. Pero cuando empiezo a ver todo esto, o sea, me empiezo a enganchar aún más. Entonces, empiezo a seguirlo y me doy cuenta de que él tiene una empresa que lleva personas, ¿verdad?, al Everest. Entonces, ahí fue cuando ya regresé, vine y mandé un correo, ¿verdad?, para preguntar qué necesitaba, si quería ir al Everest, qué necesitaba. Entonces, ahí fue donde ellos vienen y me mandan como un cuestionario, ¿verdad? Para aplicar para ir al Everest. Entonces, en el cuestionario, pues me preguntaban cuál era la montaña más alta o qué altura había llegado en montaña, ¿verdad? Entonces, yo muy orgullosa, el Pico de Orizaba, 5,630. Sí. ¿Verdad? Entonces, entonces ya ellos me responden, ¿verdad? Para decirme de que necesitaba hacer algo previo más elevado a esa altura. Y que pues ellos en sus planes tenían el Aconcagua, que son 6,996, o Manaslu, siempre en Nepal, que son 8,100. Entonces, una de las dos. Obviamente, cuando empiezo a ver las dos y empiezo a hacer cálculos matemáticos, ¿verdad? De cuánto me costaba una y cuánto me costaba la otra, entonces, pues digo, pues lo más accesible para mí es el Aconcagua. Queda aquí mismo, ¿verdad? En América, ¿verdad? En el sur de América y no tengo que ir a Nepal, ¿verdad? Entonces dije, bueno, pues lo que sigue es el Aconcagua. Entonces así fue como vengo nuevamente con mi esposo y quiero ir a la Aconcagua. Otra vez, me imagino el esposo como el meme. Otra vez. y entonces ahí fue cuando él me dijo, ok, ¿qué se ocupa? No, pues que yo me vaya a 20 días y el presupuesto es esto y esto. Entonces me dice, bueno, pues levanta ese presupuesto y cuando lo tengas hablamos. Y entonces ese fue el primer reto, ¿verdad? O sea, decir, ok, pues entonces necesito todo este presupuesto porque él siempre ha sido mi patrocinador oficial. Entonces dije yo, bueno, pues si ese es el reto, pues vamos por ese reto. Y entonces recuerdo de que pues me puse ahí las pilas y todo, ¿verdad? En el negocio y toda la cosa. Y ya ¿verdad? Con ya con ese presupuesto, pues entonces ya vengo, ya le digo, bueno, pues la expedición es en el 2024,
a finales de enero y pues son 20 días, ¿verdad? Entonces, pues ya lo analizamos, ¿verdad? Siempre tenemos que analizar como la agenda, ¿verdad? Él también pues tiene sus compromisos, entonces analizamos que era una fecha pues que estaba accesible para que yo me pudiera ausentar, 20 días, bueno, ¿quién nos va a ayudar en esto y esto? Entonces, organizar toda la mecánica del hogar, lo hago, ¿verdad? Y me empiezo pues a preparar ese año para el Aconcagua. Para la Aconcagua.